Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada Conociendo al Espíritu Santo y compartiremos la segunda parte del tema Cómo discernir las manifestaciones espirituales. Tú nos creaste con un propósito. Está con nosotros nuevamente Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. También nos acompaña Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz, bienvenida. Gracias, Oscar, buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana. Y les recordamos que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito y los puede recomendar a otros ingresando a nuestro canal de YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar en cualquier horario. Anunciaremos tu gran bondad. En el programa anterior se compartió la importancia del discernimiento, que significa dudar, examinar o juzgar con base en las Escrituras y desde luego para tener claridad sobre las diversas manifestaciones que hoy se le otorgan al Espíritu Santo. Hoy se observa dentro de diversas iglesias muchas cosas raras o extrañas y los cristianos las reciben como si en verdad provinieran del cielo. El primer principio visto para tener la capacidad de discernir las manifestaciones espirituales es que las manifestaciones espirituales tienen un propósito. Dice 1 Corintios 12:7, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y según el apóstol Pablo, en el texto anterior, el propósito de los dones o manifestaciones espirituales es el bien de los demás o la edificación de la iglesia. En otras palabras, una manifestación espiritual no ocurre porque sí. No es para causar la admiración del predicador ni para realizar show o espectáculos sin ningún sentido. La segunda verdad a tener presente para discernir las manifestaciones del Espíritu Santo es: las manifestaciones espirituales son gratuitas. Que tu dinero perezca, le contestó Pedro. ¿Por qué intentaste comprar el don de Dios con tu dinero? Está escrito en Hechos 8:20. Pastor Ángelo, buenos días. ¿Y qué nos dice sobre esto? Buenos días, Betty. Bueno, como lo comentó Raúl Villamizar en el programa anterior, y desde luego también lo afirma categóricamente la Biblia, nunca Jesús cobró por un milagro, ¿no? Nunca los apóstoles cobraron por un milagro. Entonces, si ni Jesús ni los apóstoles cobraron por los milagros, que a propósito sí eran ciertos, o sea, eran milagros reales, no falsificados, ¿por qué a algunos cristianos y algunas iglesias les gusta cobrar por los milagros? Lo cierto es que la falsa iglesia y los falsos predicadores siempre han cobrado por los milagros. En un conocido canal de televisión cristiana, en el cual su director, en uno de sus programas donde piden dinero a cambio de milagro, afirmó: dinero primero, las cosas después. Es como decir, sin dinero no hay milagro. ¿Qué piensa al respecto, pastor? Eso es mercantilismo, ¿no? Eso es comerciar con la fe y valerse de la necesidad de las personas, porque una persona atribulada, una persona agobiada que tiene una gran necesidad, créame que hará cualquier esfuerzo, y más en nuestra cultura donde se está acostumbrado a pagarle al brujo, al hechicero, al rezandero, al secretista. Pues la persona en medio de su necesidad incluso dice: bueno, pero esto es de Dios, es un predicador, es un pastor el que lo está diciendo, pues yo voy a dar la ofrenda, yo voy a dar mi aporte económico para que Dios me haga el milagrito. Eso es una perversión del evangelio. No podemos decir que tal hombre o tal iglesia sea de Dios. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿cuál es la tercera verdad a tener presente para discernir las manifestaciones del Espíritu Santo espirituales?
Las manifestaciones espirituales no exaltan al hombre, ¿no? Según la Biblia, no son para exaltar al hombre. Dice la palabra de Dios en Hechos 3:12. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Vea, cada vez que la gente quería darle los créditos a los apóstoles por los milagros que ellos hacían, inmediatamente ellos trasladaban los honores a quien les daba el poder y la autoridad para hacer esos milagros, pues el Señor Jesucristo. Hechos 3:16 dice así: por la fe en el nombre de Jesús, aquí nuevamente está hablando Pedro, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. ¿Quién lo restableció? El Señor. El Señor, ahí dice claramente, dice, por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Vea, es imposible a la luz de la Biblia que un hombre que haga sanidades o milagros por el poder de Dios se adjudique a sí mismo tal poder y busque resaltar su nombre, el de su iglesia o el de su ministerio. Nosotros no vemos que Pablo o que Pedro o que Bernabé organizaran cruzadas de sanidades, ¿no? Enviando sus currículums para que en las diferentes localidades los recibieran como los grandes siervos de Dios. Eso no se ve en las Escrituras. Tampoco vemos que los apóstoles llamaran a tal reunión culto de milagros, culto de sanidades, o cruzada de milagros, ven y recibe tu milagro, o ven y pacta por tu milagro, porque Dios en su soberanía, Él y solo Él, hace un milagro cuando Él quiere, cuando a Él le place. Los apóstoles y ningún hombre puede programar un milagro, eso lo hace únicamente Dios. El Señor. Vemos en la Biblia otros ejemplos en que se le dé únicamente la gloria a Dios en lugar de dársela al hombre. Por supuesto que los hay, pero permítame citar solo uno más que también está en el libro de los Hechos. Hechos 14 del 8 al 18 dice: en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. ¿Qué veo yo en este pasaje? En este pasaje veo claramente esa delicadeza que tienen los apóstoles de no recibir gloria por los milagros que ellos han hecho. Ellos claramente siempre le dan los créditos al Dios del cielo. Siempre busca que la gente crea en el Señor, busque al Señor, adore solamente al Señor. Pero también veo que es una tendencia, y al menos esto pasó ahí en este lugar, que los seres humanos nos gusta adorar a los seres humanos. Nos gusta darle la gloria, el crédito, los honores a las personas que vemos. Y es lo que los apóstoles están reprendiendo. Dice: nosotros somos mortales, somos tan mortales como lo son ustedes, y Dios quiere que dejen estas cosas. Entonces, una lección tanto para los predicadores como para la feligresía. Los predicadores debemos cuidarnos de no buscar el crédito, de no buscar la gloria para nosotros. De hecho, no es para nosotros. Pero la iglesia también debe ser cuidadosa y no tener esa tendencia de estar idolatrando a la persona que quizás Dios pueda usar, porque Dios es soberano y Él puede usar a cualquier vaso. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Que los predicadores no busquemos la gloria
y que la feligresía no le dé la gloria a los predicadores. Pero, Pastor Ángel, sí, en cuanto a esto, hoy también la misma iglesia ha creado un yexec de ciertos predicadores y artistas cristianos que los exaltan como cualquier otro medio de comunicación, exaltan también a sus fans, a sus artistas, a sus cantantes, y hasta han creado premios para reconocer, digamos, los logros que han alcanzado. Y realmente vemos que se exalta más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Y aquí en el texto que usted leyó, se ve claramente que los apóstoles Pablo y Bernabé tienen una exagerada preocupación por evitar que la gente los enaltezca a ellos. Inclusive esta actitud luego, si usted lee el texto completo, va a encontrar que luego fueron rechazados y maltratados y golpeados. Sí, porque la multitud es voluble. La enseñanza es lo que acabamos de decir, Oscar. O sea, los predicadores, los que en algún momento pueda Dios usar, debemos ser cuidadosos y debemos darle siempre la gloria a Dios. Pero los observadores, los que han presenciado quizás un milagro, el mover de Dios, pues debemos reconocer que estamos frente a un hombre o frente a una mujer que Dios quiso en su soberanía usar. De esa manera entonces estamos guardándonos para darle la gloria únicamente al que lo merece, a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el pensamiento que yo leía al iniciar el programa es de Charles Spurgeon. En el siglo XIX él dijo: quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Y al igual que quien le sirve a Dios buscando fama y reconocimiento, pues hará cualquier cosa por mantener esa fama y ese reconocimiento, cueste lo que cueste. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com con el tema ¿Cómo discernir las manifestaciones espirituales? Hemos visto 3 verdades para discernir las manifestaciones espirituales. La primera, las manifestaciones espirituales tienen propósito. Segundo, las manifestaciones espirituales son gratuitas. Y la tercera, las manifestaciones espirituales no exaltan al hombre. Pastor Ángelo, ¿cuál es la cuarta verdad a tener en cuenta para discernir estas manifestaciones y no caer en el engaño? Las manifestaciones espirituales no promueven el desorden. Seguro que no van a promover el desorden. Si vienen de Dios, no van a promover el desorden. Dice 1 Corintios 14, 32 y 33. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Lo repito, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Vea, hubo una época en la iglesia en que entre más desorden se viera en el culto, más ungido y espiritual parecía a la gente, ¿no? Lo triste es que nuevamente eso se está dando en algunas iglesias en la actualidad. Por ejemplo, la hermana comenzaba a saltar y a remolinear, dizque en el espíritu, y de repente golpeaba a quienes estaban al lado. Otras personas imprevistamente comenzaban a hablar en lenguas en medio del culto y no les importaba que el predicador estuviera hablando, que estuviera predicando la palabra de Dios. Aunque nosotros no podemos generalizar, sí podemos decir que más o menos así fueron los inicios de la iglesia cristiana en Colombia y todavía quedan algunos rasgos de esa iglesia. Pero lo que nos enseña el apóstol Pablo y que lo acabamos de leer es que las manifestaciones espirituales y más específicamente el don de hablar en lenguas y el de profetizar están sujetos a la persona y no al revés. O sea, nadie podría decir frente a su don, no, es que es algo incontenible, no me puedo aguantar. No, eso no es bíblico. Dios no es desordenado, nosotros somos quienes proveemos para el desorden. Dice 1 Corintios 14, 40, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Y en el contexto está hablando de los dones espirituales. ¿Por qué algunos predicadores promueven el desorden en las manifestaciones espirituales? Bueno, Betty, a lo mejor yo creo que la razón es porque ellos quieren que su audiencia crea que en verdad lo que están presenciando es algo espiritual, porque algunas personas tienen eso en su mente, ¿no? Si la gente se cae, si la gente se revuelca y todo eso, ¡uy, qué unción, uy, qué presencia! No, ninguna unción ni ninguna presencia. Yo creo que ver desorden debería ser la primera evidencia de que en realidad ahí no está la manifestación del Espíritu Santo. Y cuando de pronto alguien les pregunta a los que van a determinadas iglesias donde suceden tantos desórdenes y alguien se atreve a preguntarles por qué suceden esas cosas en las reuniones que ustedes hacen, generalmente uno escucha frases como estas: eso es cosa del espíritu.
y hay que darle libertad al espíritu para que se mueva como él quiera. Nosotros no podemos encasillar al espíritu. Esas son supuestamente los argumentos que utilizan las personas que asisten a estas iglesias, los predicadores que promueven este tipo de manifestaciones. También hay reuniones que usted sabe la hora, digamos, que inicia, pero no sabe la hora que finaliza, porque dicen que hay que darle libertad al espíritu. Y bueno, pues ya que lo menciona, el Espíritu Santo es Señor y Él determina, ¿no? Pero eso no significa que vamos a hacer las cosas con desorden en ningún momento. Pastor, ¿y entonces cómo ve ese tipo de respuesta para eludir la responsabilidad de conservar el orden en los cultos? Bueno, Beatriz, el gran problema con ese tipo de declaraciones, con ese tipo de respuestas, como usted dice, para eludir el orden que debe haber en los cultos, es que el Dios Trino, el Dios de la Biblia, se ha revelado tal cual es, pues en las Sagradas Escrituras, pues para no dejarnos a especulaciones sobre lo que Él es y cómo Él actúa. O sea, ¿cómo es Dios y cómo actúa Dios? Yo solamente lo encuentro en las Sagradas Escrituras. Si así no fuera, entonces todos los cristianos no tendríamos un punto de referencia lo suficientemente absoluto para juzgar si tal o cual manifestación proviene realmente de Dios. En tal caso, entonces, deberíamos aceptar como legítimas todas aquellas aberrantes manifestaciones que se han dado en algunos sectores de la iglesia, sobre todo en los últimos tiempos. ¿Cuáles manifestaciones aberrantes yo he observado que se dan en la iglesia moderna? Rebuznar como burro. O sea, eso está sucediendo. En algunas iglesias alguien empezó a rebuznar como burro y la gente dice, qué presencia, que se siente el ambiente, qué atmósfera del cielo. No, ningún cielo y ninguna presencia de Dios. Zigzaguear como serpiente, personas tirándose al piso y moviéndose como serpientes, echar espumarajos por la boca, revolcarse en el piso, riéndose inconteniblemente. Tremendo. O sea, cuando uno ve todo este tipo de manifestaciones, vea, no se necesita ser un erudito, no se necesita ser un teólogo, se necesita únicamente haber leído la Biblia para uno darse cuenta que eso no es la presencia de Dios. Aparte de estas manifestaciones extrañas que usted ya ha mencionado, ¿qué otro tipo de manifestación ajena a la Biblia usted ha observado? Vea, cierto afamado predicador dijo que el Espíritu Santo puede llegar a quemar literalmente a quienes se está ministrando, pero por favor, ¿cómo se le ocurre a alguien dar tremenda declaración? Esa persona dijo lo siguiente, abro comillas: hubo personas que incluso resultaron con la piel quemada por el fuego de Dios que descendió durante aquella semana, cierro comillas. Vea, esta persona está haciendo afirmaciones totalmente contrarias a las Escrituras. Yo la única vez que veo que el Espíritu Santo o que Dios vino con fuego en una manifestación fue para consumir, cuando Elías le vienen a atraparlo y le dicen, hombre de Dios, el rey te manda a llamar, y él dice, si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y que los consuma, y así fue. 3 veces sucedió, pero yo no puedo creer por las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo viene a quemar a alguien. O sea, por favor, eso no está en la palabra. También es inconcebible que se usen las manifestaciones espirituales para que las personas pasen desaforadamente a tirar billetes en el altar, dizque para sellar esa palabra pronunciada por el predicador y que de alguna manera pues le llegó al corazón al oyente. No, eso no es una manifestación del Espíritu. Y algunos sacan de contexto el texto que dice en Hechos que la gente traía sus bienes y lo ponía a los pies de los apóstoles. Eso es una expresión, no significa que literalmente ponían el dinero. O sea, entregaban a los apóstoles los bienes para que se administrara y hubiese equidad dentro de la comunidad cristiana. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿cuál es la quinta verdad a tener presente para discernir las manifestaciones espirituales? Quinta verdad, las manifestaciones espirituales nada tienen que ver con la brujería, ¿sí? Dice Hechos 19, 11 al 12, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos le llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Este es uno de los pasajes que usan los que han querido desviar las legítimas manifestaciones espirituales e igualarlas a actos de magia o a actos de brujería. Pero cualquiera que lea se dará cuenta que Lucas,
quien es el escritor del libro de los Hechos, lo que quiere mostrar es que esta clase de milagros eran extraordinarios, dice claramente ahí. Es decir, no fue la constante, ni que Pablo, ni que Pedro, ni que ningún otro apóstol hiciera milagros como estos. Además, pues no vemos en las escrituras que se siguieran haciendo este tipo de milagros con estas características de los pañuelos, ¿no? Esto es importante entenderlo porque actualmente son muchos los falsos predicadores y predicadoras que quieren fundamentarse en este y otros pasajes para legitimar sus prácticas de brujería y de hechicería. En cierta ocasión una predicadora estaba vendiendo pañuelos, yo la vi, ¿sí? En la iglesia, cuando yo era un creyente, un líder, yo vi que una predicadora estaba vendiendo pañuelos prometiendo que quien los comprara iba a recibir un milagro de Dios. ¿Eso qué es? Eso es brujería, ¿sí? Un predicador o un feligrés que medianamente conozca la Biblia, pues no podría decir tal cosa. Si usted me compra este pañuelo, Dios va a hacer un milagro. Pero por favor, eso no es bíblico. Otro predicador tomó un pañuelo y lo ungió y le dijo a los padres de una niña, yo estuve presente en ese culto, le dijo a los padres de una niña que tenía hidrocefalia que llevaran ese pañuelo y lo pusieran en la frente de la niña que estaba en la clínica, y que para la vergüenza de la ciencia médica la niña ya sería sanada. ¿Qué pasó? Pocos días la niña falleció. Vea, mis amados oyentes, debemos ser muy cuidadosos con permitir que la brujería entre a la iglesia. Este tipo de acciones son nada más que brujería. Y para cerrar esta pregunta quisiera decir, no hay poder en escribir en papelito los pecados y quemarlos en una fogata, no hay poder en eso, hay poder en el arrepentimiento. Cuando alguien se arrepiente es libre del pecado. No hay poder en la regresión o en la hipnosis, al menos no hay poder de Dios. Quizás hay poder diabólico, pero no hay poder de Dios, ahí no está el Espíritu Santo de Dios. Que es usado en la supuesta sanidad interior. Y no hay poder tampoco en las confesiones positivas o en la neurolingüística, no hay poder en los decretos, en los declaros, no, eso no hay poder. El poder de Dios es muy diferente al poder de la palabra de un hombre. Bueno, pastor, en cuanto a ese aspecto tan importante, entonces, ¿cómo debería ser ministrada una sanidad o un milagro? Esta pregunta, Oscar, es muy buena porque hoy día se están metiendo unas prácticas bien extrañas a la iglesia si nosotros las miramos a la luz de la palabra. Yo he escuchado de supuestos ministros dice que Dios los ha guiado a pegarle un puño en el estómago a alguien para sanarlo de un cáncer, por ejemplo, un cáncer de estómago, y le pega un puño. También he visto por televisión que otros para sanar tiran el saco, ¿no? el traje a la multitud y entonces la gente se cae y en ese momento dice que reciben sanidad y muchas otras cosas por el estilo. Pero a la luz de la Biblia, la sanidad o cualquier otro milagro deben darse en el nombre de Jesús, y se lo leo. Marcos 16, 17 al 18 dice: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán su mano sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Dice Hechos 3:6: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 9:34 dice: Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Quiero cerrar este tema de Conociendo al Espíritu Santo. Y esta serie, ¿no? Y de eso, la serie de Conociendo al Espíritu Santo y el tema cómo discernir las manifestaciones espirituales, leyendo a un verdadero apóstol, al apóstol Pablo. Dice así, primera a los Corintios 14, 37 al 40 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo continuamos con la serie El Poder de la Adoración, con el tercer tema, Adorando a Dios en medio de la bendición. Así que, querido oyente, el próximo lunes también continuamos acá en Vidas con Propósito, a este mismo horario, no se lo pierda, de 7 a 7:30 aquí en el día 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Gracias por escucharnos y que tengan un día muy feliz.